Yo estaba haciendo el servicio militar, tenía 2 meses de servicio militar en Esquel. Ese año me tocó en Esquel y de ahí fuimos movilizados el día 5 de abril hacia Comodoro Rivadavia por ruta. Después de 2 días o 3, 3 días en Comodoro Rivadavia, empezamos a embarcar en aviones Hércules de a 2 tanques y empezamos a llegar a Malvinas el día 9 de abril. Yo fui con los primeros 2 tanques, con el jefe de la sección, y el segundo tanque era el mío. Así que desembarcamos el 9 de abril en el aeropuerto de Malvinas, pero cerca del 8 de mayo, 2 vehículos fuimos enviados cerca del aeropuerto, o sea, a 800 metros del aeropuerto, o sea, a 8 kilómetros de nuestro punto de reunión, que era la famosa escuelita frente al cuartel de los Royal Marines. La idea fue que se nos iba a relevar una vez a la semana, pero eso nunca ocurrió por el tema de que, como ya el conflicto había avanzado, ya había arrancado, había que ahorrar combustible, no mover los vehículos, no darle lugar a los observadores que había en el pueblo, porque ya sabían que había observadores y decían dónde estaba una cosa, la otra. Nosotros éramos 27 personas con tanques, no teníamos cocina de campaña, así que dependíamos de la alimentación, dependíamos de las otras unidades y a veces no podíamos alimentarnos. Estando ahí cerca del aeropuerto, vimos varias cosas porque el aeropuerto era motivo de ataque continuo de los británicos con bombardeos aéreos. Así que aviones veíamos cada tanto pasar, hasta incluso pasaron por arriba nuestro, bombardearon cerca, vimos derribar un avión inglés con los misiles tierra-aire que se tiraban desde la isla. No recibía casi correos de mis familiares, ¿sí? Porque yo cometía un error. Yo cuando escribía los telegramas, yo como siempre fui muy curioso, averiguaba dónde estábamos. Cuando algunos de mis compañeros no sabían cómo se llamaba el lugar donde estábamos, yo ya sabía que lo que estaba enfrente era el cuartel de los Royal Marines, que el lugar se llamaba Modibrook, que lo que teníamos atrás se llamaba Sapperhill, porque habíamos 2 o 3 que éramos muy curiosos de esas cosas. Entonces, cuando escribía un telegrama a mi familia, decía, estamos en tal lugar, así, así. Dábamos muchos detalles. Lo que no sabía que nuestros telegramas eran vistos, controlados por el ejército o la Fuerza Aérea. No sé quién era el que estaba a cargo de mandar y recibir otra cosa. Lo leían y obviamente no llegaban nunca a ningún lado. De hecho, cuando llegué a Esquel me dieron el paquete así con los telegramas que yo había mandado. 10 de junio ya se había apostado la artillería de campaña, la artillería de tierra, ¿no?, de campaña británica al oeste de Puerto Argentino. Porque hasta ese momento los que nos bombardeaban eran las fragatas que nos bombardeaban de sur a norte. Y como teníamos atrás nuestro toda una zona rocosa, eso nos servía de cubierta. Las bombas siempre pasaban de largo. Pero cuando se ubicaron al oeste, quedamos todos expuestos. Con los años leí que el 10 de junio habían tomado posición y es lógico pensar de que los primeros disparos, nosotros justo estábamos caminando entre la escuelita y la zona rocosa, cayeron un par de bombas y una a 6 metros que nos dejó nocaut a los 2. A mí me golpeó una esquirla, se incrustó en el cuero cabelludo, entre el hueso y el cuero cabelludo y quedó ahí, ¿sí? Me golpearon piedras por todos lados, en el hombro, en el intercostal. Estábamos a 200 metros más o menos de la cumbre, ¿sí?, de la zona cubierta, pero le llamaba la atención a todos de que estén cayendo bombas tan cerca, nadie sabía por qué. Y ya no caían en línea, como batían zona, estábamos acostumbrados a ver las fragatas que batían zona. Cae la primera bomba acá, teníamos que ver la segunda. Si cae allá, corremos para allá. Si cae para acá, obviamente para cualquier lado. Y si va para el otro lado, nos quedamos peor. Porque las fragatas van batiendo. Pero estas eran diferentes, caían en forma aleatoria.
Ya no eran las fragatas las que estaban, y eran las 10 de la mañana. Por lo general, a las 10 de la mañana no batían zona los británicos con las fragatas. Quedamos ahí tirados, yo estaba drogui, obviamente, medio desmayado, escuchaba bomba por todos lados y de repente me tiran del brazo, me levantan y era un cabo del ejército y veo a mi compañero que una esquirla le había atravesado el talón, que otros dos lo levantan porque él no podía caminar. Y nos llevan hacia la zona rocosa. Todo esto en el medio de un bombardeo. ¿Sí? Por eso hoy tenemos que agradecerle a esos muchachos que fueron hasta esa zona a buscarnos. ¿Sí? Una zona que estaba siendo abatida por la artillería de campaña. Nos llevaron al hospital del pueblo, porque había 2 hospitales. Estaba el hospital de campaña del ejército y el hospital del pueblo. Igualmente, cuando entré a ese hospital, me di cuenta que lo mío ya no era ni siquiera una herida, porque lo que estaba viendo de los soldados que venían bajando, trayendo antes que nosotros de ese mismo bombardeo, estaban muy lastimados, pero muy lastimados. Y a los 2 días me dieron el alta a mí, a mi compañero no, porque seguía con la esquirla ahí, parecía que le tocaba el tendón de Aquiles, entonces le costaba apoyar al pie y él quedó. Y a mí me vinieron a buscar. Me podrían haber evacuado, pero yo preferí volverme con los compañeros míos, porque la evacuación no entendía qué significaba ni qué podía pasar. Llamaron a mis jefes, avisaron a los muchachos, ahí sí tuvieron comunicaciones, avisaron a los que estaban en la posición cerca del aeropuerto y un cabo me vino a buscar y me llamó poderosamente la atención, mucho la atención, pero lo primero que me dio fue mi fusil, que yo lo había perdido a donde me habían herido. 8 kilómetros de donde estaban ellos, pero ellos recuperaron el fusil y se los mandaron para allá. Ese mismo día, mientras yo salía del hospital, habían ordenado al escuadrón avanzar hasta la zona del hipódromo para el lado del oeste, o sea, para cerca de la escuelita donde nosotros estábamos, porque entre el 10 y el 12 todos se tuvieron que replegar de esa zona, porque como dije estaba expuesta a la artillería de campaña. Se tuvieron que replegar. En cuanto bajaron de los vehículos para organizarse cómo iban a avanzar, empezaron a caer otra vez bombardeos de artillería de campaña, donde fueron heridos el jefe de sección nuestro, en los 2 brazos, un brazo casi cercenado, en las piernas y quedó prácticamente fuera de combate. Directamente él lo tuvieron que evacuar porque las heridas eran gravísimas. Su soldado, que está en una foto ahí con el tanque de frente, esa que mostré, de Ingeniero Guay, el Diego Iglesias, quedó con una esquirla en la espalda y el cabo, el conductor, con una esquirla contra el hueso en la pierna. 3 de la noche nos llega la orden de reunirnos en el pueblo con los otros compañeros, con los otros tanques. Nos aseguramos del armamento, las municiones y salimos para el pueblo. Y ya los otros estaban todos en el pueblo porque ya habían replegado de la zona del punto de reunión nuestro porque ya estaba expuesta no solamente la artillería, sino estaban combatiendo enfrente. El Monte London, había ingleses ya cerca. Entonces toda esa zona ya no se podía ir. Así todo organizaron un apoyo al repliegue de las tropas que estaban combatiendo, de las cuales yo no pude participar porque mi jefe de tanque estaba herido en el hospital. Entonces formó una tripulación con otros suboficiales, trataron de dejar a los soldados para cuidarlos, ¿no? Los otros iban, venían, y yo estaba parado con mi vehículo. Hasta que en una vuelta dijeron, bueno, ya no cargamos más municiones porque se hizo el alto el fuego. De repente silencio, se escuchaban algunos disparos de algunos que quedaban combatiendo, ya de fusil, de armas livianas. Se estacionaron todos los vehículos en una calle que era una subida que desembocaba justo al puerto, y ahí quedaron nuestros vehículos, nuestros tanques. Esa noche dormimos en un galpón del puerto donde también había alimentos, cigarrillos y esas cosas. Y al otro día a la mañana nos sacaron caminando hasta el aeropuerto. Estuvimos ahí prisioneros durante 5 días. Como éramos poquitos los de caballería, los del escuadrón nuestro,
el subteniente Chércoles consiguió que nos sacaran como heridos en el helicóptero hospital. Nosotros teníamos un helicóptero que estaba pintado blanco con la Cruz Roja, así que nos subieron a ese helicóptero y nos volvieron de vuelta al puerto, o sea, ahí, a una cuadra de donde habíamos dejado los tanques. Pero ahí embarcamos al buque hospital Bahía Paraíso cerca del mediodía, y a la noche, cuando terminaron de embarcar a muchos soldados, no sé cuánto transportó el Bahía Paraíso, esto ya era el día 19, bueno, zarpó el barco y no sé si estuvimos 18 horas, 20 horas en el agua y llegamos a Puerto Santa Cruz al otro día. De ahí nos tomamos un avión a Comodoro Rivadavia y Comodoro Rivadavia un micro a Esquel. Llegamos el 22 de junio a Esquel. De ahí pude comunicarme con un vecino de mi familia, acá en Bahía. En esa época no había celular, nada. Era raro que alguien tenga un teléfono de línea. Mis padres eran ferroviarios y bueno, había un vecino que sí tenía teléfono. Y había un soldado de la clase vieja que todavía estaba en el escuadrón que conocía a ese vecino mío y dijo, yo te comunico con esta familia. Y bueno, los llamé y no llamaron a mi madre, pero comprometieron en avisarle que yo ya estaba en Esquel y que estaba bien. Yo llegué a mi casa, al Ingeniero Guay, el 21 de julio, un día antes de mi cumpleaños. Y ahí terminó mi travesía por el tema con la guerra y con el servicio militar, que el servicio militar duró para mí 5 meses. Nosotros ya salimos de Esquel con la mejor ropa, salimos con un fusil que estaba aprobado en el Polígono, no era nuevo, los tanques que teníamos eran modelo 78, tenían 4 años de uso, eran nuevos. Por eso yo cuando veía, a veces se hablaba muy poco de la guerra y se hablaba mal en aquel momento en los medios. Y decían, los soldados fueron con armamento que no servía, con ropa que no servía. Y en realidad eso pasó en una unidad que no la voy a mencionar, que tuvieron la desgracia de que no le dijeron a dónde iban a ser movilizados y salieron con armamento y ropa de entrenamiento. Por eso los fusiles no les servían o servían poco. Y así todo fue la unidad que más combatió, tuvo uno de los combates más sangrientos y más ingleses dejó tirado en el campo. Entonces hay mucho que rescatar. Para mí es como que esto pasó ayer, ¿sí? Así que no tengo una visión así a lo lejos de lo que pasó ayer, en aquella época, y traerlo acá, porque para mí esto pasó ayer. Yo en el medio viví un montón de cosas, pasaron 40 años. Trabajé en el ferrocarril, hice un montón de cosas de las cuales se me olvidaron, pero el tema Malvinas está ahí grabado a fuego. No puedo ubicar el tema Malvinas en el contexto de hoy, ¿sí? Sé que es algo que tenemos que seguir adelante reclamándolo diplomáticamente. No hay que dejarlo, no hay que dejar el tema, no hay que dejar que se olviden, no hay que dejar que se olviden de nuestros caídos, y sobre todo rescatar a toda esa gente, porque los soldados ya lo sabemos, pero también de este lado había gente que nos apoyaba, ¿sí? Y eso también hay que rescatarlo, porque muchos se quejaron después de la guerra porque se había perdido, ¿sí? Castigaron al ejército, castigaron a la armada, pero después con el tiempo eso fue sanando.